Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien aquí en casa. Hoy quiero compartirles un tema algo candente, algo, digamos, que va a llamar la atención y un poco suspicaz. Uy, no lo puedo creer. Hace unos días vi a través de la página del Facebook de la Conferencia Episcopal del Perú y también del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y del Ministerio de Cultura también del Perú, que pues un artesano ha hecho un retablo, un pesebre donde está pues el niño Jesús, está San José y está la Virgen María. Pero lo particular es que este artesano, con mucho cariño, con mucho amor, ha hecho esta emblemática representación del nacimiento de Jesús con características de la cultura andina, de la sierra del Perú, de la sierra central, muy característica, pues tal vez que lo podemos ver en Ayacucho, en Cusco y en otras regiones, en otros departamentos del Perú, de mi país. Y pues me llamó mucho la atención y fue muy bonito. Tanto es así, es que este proyecto, o mejor dicho, este bonito arte que representa a José María, con características muy bonitas, porque está San José pues con toda una indumentaria, con sus ojotas, con un chal, con todo, ¿no? Con todos esos colores que están muy caracterizados en la sierra del Perú. Vemos también a una Virgen María, ¿no? Cholita, ¿no? Con un gorrito, con sus trencitas, con un aguayo, y el niño Jesús igual, todo en ese contexto andino, ¿no? Muy propio, como he dicho, de la sierra del Perú. Pero este pesebre pues ha sido llevado o va a ser llevado al Vaticano y va a ser pues colocado en la plaza de San Pedro, ahí en Roma. Esto ha desatado pues diferentes opiniones, ¿no? En la particular a mí me parece muy bonito. Me siento muy orgulloso como peruano de la riqueza cultural que existe en mi país. Pero así como hay bonitas opiniones donde se felicita y se agradece al Papa Francisco, de entender de que el cristianismo no es europeizar o no es, digamos, palestinizar, ¿no? O sea, no quedarnos con esos elementos, sino más bien entender que hay otros elementos que son integrales y que también pueden ayudarnos a entender los misterios de Dios, como es el mismo nacimiento de Jesús. Lo digo esto porque acá empieza la parte complicada, la parte hater, la parte... ya. Aquí empieza la parte complicada. ¿Por qué? Porque hay muchos comentarios que dicen: oh, el Papa Francisco es un masón porque está negociando la fe, porque le está faltando el respeto al niño Jesús. Otros comentarios como que dicen: ese no es un pesebre, no pueden decir que van a bendecir el pesebre porque eso no es un pesebre, porque el pesebre real es con el José, que tiene que estar con la vestidura de la época en Palestina, en Jerusalén, en Belén, de la época del siglo I. Y la Virgen María debe ser una mujer blanquiñosa, con ojos azules y con pelo de oro, ¿no? Como dice la canción. Miran cómo beben los peces en el río. Bueno, hay una canción que dice, ¿no?, que María, ¿no?, está con sus pelos de oro, con su cabello de oro, y que José tiene que ser también un hombre apuesto, ¿no? O el niño Jesús también, un niño Jesús blanquito, rosadito, rubio, ¿no? Con toda la indumentaria de Palestina, de Jerusalén y de Belén del siglo I, ¿no? Porque así siempre ha sido el Belén, ¿no? Y eso no puede ser así. Eso es una tergiversación de la fe. Y aquí mucha gente puede decir: ah, Néstor, que esa opinión es de gente conservadora, tradicionalista. De eso tampoco no estoy de acuerdo. Puede ser muy liberal, muy progresista, muy tradicionalista, muy conservador, pero más allá de eso, aquí el asunto está que hay una falta de información sobre este tema, y además hay una, a mi punto de vista, una percepción muy mala de lo que es la fe en ese sentido. La fe y el arte, ¿no?, cómo se van complementando, ¿ok? Punto número 1. Esa interpretación que se está haciendo
de manera artística del nacimiento del niño Jesús, andina, que va a estar colocada en el Vaticano. A mí como peruano me enorgullece y por lo tanto hay gente que no lo puede entender y piensa incluso, como he visto en los comentarios, esto es Pachamama 2, ¿no? La Pachamama parte 2. No, por favor amigos, no. Quiero que entiendan y conozcan un poco de las características culturales de mi país. Y no solamente en mi país, se van a dar cuenta que en Latinoamérica hay una gran variedad de culturas y subculturas y danzas y folclore y eso es algo importante y Dios lo acoge. Y quiero quedar con este mensaje: Dios acoge esto y lo integra y se convierte en un medio para evangelizar. Quiero retroceder un poco en el tiempo hasta llegar a la época de Jesús sobre este tema, sobre la cultura, ¿no? Porque ese nacimiento representa la cultura del campesino ayacuchano, del campesino de Cusco, del campesino de la sierra del Perú, del sur del Perú, de la sierra del Perú, de la sierra central del Perú, finalmente muy simbólico de mi país. O sea, tú vas a cualquier shop en Europa, en Estados Unidos o en mi mismo Cusco y te vas a encontrar con este tipo de indumentarias de distintos colores, indumentarias hechas de lana, de alpaca, de vicuña, con colores muy característicos: verde, rojo, muy fuerte, rosado, con características muy bonitas, ¿no? Que vemos en los aguayos, en guantes, en ropa, en ponchos, en chullos, etcétera, de cosas, ¿no? Que se venden, ¿no? Y eso pertenece a la cultura del Perú, ¿ok? Muy relacionado con Machu Picchu tal vez, pero también como existen retablos en Cusco, pues también en Ayacucho y en otras regiones del Perú, ¿no? Mantienen esa característica, ¿verdad? Bueno, en Cusco, quiero aterrizar con Cusco porque es donde tal vez estoy un poco más familiarizado. Existe una feria que se hace mucho tiempo, lleva casi 100 hasta 150 años aproximadamente, ¿no? Desde sus inicios hasta lo que es ahora, una feria llamada el Santurantucuy. Esta feria llamada el Santurantucuy, espero que lo haya pronunciado bien, es una feria donde te venden todo para que tú crees y hagas tu propio pesebre, tu propio Belén en tu casa, tu propio nacimiento de Jesús en tu casa. Puedes encontrar desde los más clásicos, como le gusta a la gente, de los comentarios haters, y también la gran mayoría con indumentarias de cholitos y cholitas del nacimiento de Jesús. Un José con ojotas, con un aguayo, con un pantalón como campesino, y de una Virgen María con características similares, porque pertenece a la cultura del Perú. Y pertenece porque ahora quiero retroceder un poco más. Esto no nace de la imaginación de una época, sino que retrocede desde la época del virreinato del Perú, donde se celebraba la misa tradicional en esos templos grandes y bonitos decorados, donde se celebraba la misa tradicional en el Perú, en el virreinato del Perú. Se utilizan elementos de integridad entre la cultura y el cristianismo. Y vemos, por ejemplo, pinturas del siglo XV, del siglo XVI, donde aparece el niño Jesús con un traje de inca y con una mascaipacha, que era la corona que utilizaba el inca, que significaba que él era el hijo del sol y la luna. Y recuerden que el inca era visto como una especie de dios o de semidios. Entonces, los indígenas, cuando vieron el cristianismo, dijeron: Jesucristo es el verdadero inca, Jesucristo es el verdadero Señor, Jesucristo es el verdadero Señor de toda la naturaleza que está por encima del sol y la luna. Él es el verdadero inca, Él es el verdadero nexo entre el cielo y la tierra. Y utilizan esa imagen. Y vemos otros ejemplos: las custodias en forma de sol, se le da mucho protagonismo. La misma imagen de la Virgen María con un aguayo, con una falda grande, con un sombrerito muy propio de las mujeres digamos que vivían en ese contexto. Vemos una última cena donde aparece un cuy, donde aparece tubérculos, papa y otros vegetales del Perú, ¿no? O sea, vemos una mezcla, ¿no? Y que era aceptada en esa época donde existía la Santa Inquisición, en esa época donde existía la misa tradicional a espaldas, ¿no? Como mucha gente tal vez en este siglo XXI lo desea y lo aprecia. A mí también me parece fenomenal, me encanta.
me parece interesantísimo porque pertenece a la historia de la iglesia, ¿no es cierto? Y justamente en ese contexto es donde se crea y va apareciendo parte de esto y se integra a la fe. Y quiero retroceder mucho más en el tiempo, en la época de los primeros cristianos, cuando el cristianismo llega a Egipto, al norte de África, a Roma, a Grecia, utilizan elementos también culturales del contexto cultural. Utilizan la imagen del ave fénix, utilizan la imagen del pavo real, utilizan el pez, utilizan otros elementos culturales que pertenecen a la religiosidad y a la cultura y al aspecto cultural de la sociedad de aquella época. Y Jesús también retrocede un poco más, llegó ya el mismo Jesús y a los apóstoles, pero sobre todo Jesús, que dentro de sus parábolas utiliza elementos culturales, del contexto cultural de su época, de lo que la gente entendía aquella época. Si tenía que hablar a campesinos, pues utilizaremos elementos, el sembrador, y los cerros, y las plantas, y la roca, y los pescadores, y el rey, y la novia, y la levadura, y el barco. Entonces utiliza elementos de lo que él ve, de su cultura, de lo que para él vivía, apreciaba y observaba, y que lo que la gente entendía. Jesús no se separa de su cultura, sino que la adapta, la integra. No para que la cultura se convierta en símbolo de que algo que no se puede separar, sino enseñándonos más bien que Jesús utiliza la cultura como también pudo utilizar otro contexto cultural. Así que no miremos este tipo de representaciones con mucho hate, con mucha ignorancia y con mucho prejuicio, que eso no hace bien y no tiene que ver nada con la fe. Gracias por acompañarnos en este video. Estaremos en otra ocasión y bendiciones para todos ustedes.